va? Aquí estamos listos para compartir con usted este último tramo del día, como digo, cada noche. La verdad que es un tremendo privilegio el poder acceder a tantas familias, a tantos hogares que nos siguen cada noche, nos hacen saber que les interesa, que valoran las propuestas. Y una de las cosas que ha cambiado de años atrás a estos años es la posibilidad de conectarnos con personas de otros continentes, en este caso de España, y poder dialogar, aprender, saber qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. A veces somos muy localistas, muy encerrados en nuestra propia realidad y creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor que nos puede pasar, que estamos en lo último del mundo, la injusticia que vivimos, la falta de libertad, cuando descubrimos que hay otros que están pasando momentos mucho más difíciles que nosotros. Y también descubrir que no somos nosotros los únicos que hacemos algo, que trabajamos, que sufrimos, que nos esforzamos, que hay otros que hacen muchísimo más de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso viene bien charlar con personas que desde otra parte del mundo se abren a conversar con nosotros, como en este caso Jaume Torrado, de España. Hola Jaume, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, para vosotros. Me Sí. alegra mucho, bueno, tener la oportunidad de saludaros y de estar en este magno programa. Uh-huh. eh, Decime, Jaume, ¿en qué ciudad estás en este momento? Yo estoy en la ciudad de Girona. Estoy bueno, sí, muy cerca de la capital de Girona, en el norte, en Cataluña, en la comunidad autónoma catalana Ajá. de España. Ah, muy bien. Están muy tristes allí, ¿no? En estos días. Bueno, bastante. Creo que compartimos, compartimos algunas tristezas. Lamentablemente, sí, sí. Ayer, bueno, estos días han sido complicados, pero sobre todo el día de ayer fue muy duro para los catalanes y sobre todo porque creo que nunca habíamos visto la imagen de Messi tan cercano y tan vulnerable, ¿no? Messi ha sido siempre muy reservado, se le ha escuchado y se le ha visto poco a ese nivel, pero ayer en la conferencia de prensa pudimos ver una persona pues Que, bastante vulnerable y muy afectado. Después de 21 años de estar desde los 13 en Barcelona, creo que bueno, no se entiende mucho lo que ha pasado, aunque no soy muy experto en fútbol, pero en lo humano sí me sentí cercano. Y creo que la mayoría de la prensa española, una de las cosas que más le ha chocado ha sido esa parte tan cercana y tan vulnerable de él, ¿no? Tan humano, mm, que esa imagen que mostró de tanta sencillez que, bueno, en los jugadores de fútbol no suele ser muy común, al menos en la fama como la que tiene Messi, ¿no? sí, sí, fue sí, muy emocionante. A mí me hizo lagrimear también al verlo tan sentido, tan nostalgioso, ¿no? De golpe se le dio vuelta el mundo en cosa de horas. Eh, ¿Cómo está la situación, Jaume? ¿Rebrota el COVID? ¿Nuevas, nuevas cepas del virus? ¿Cómo están viviendo en este momento? Bueno, aquí hemos tenido ahora estamos, dicen en la cresta, no sé, esto es lenguaje de surferos y yo no entiendo muy bien del surf, pero bueno, según parece estamos en la quinta ola y estamos en la cresta. Y en realidad sí que es cierto que hemos tenido unas semanas muy difíciles otra vez, con contagios de esta última cepa que es muy contagiosa, muy fuertes en España y sobre todo en la región donde yo vivo, en Cataluña, que tiene los peores números en estos momentos de prácticamente toda Europa. Esta cepa es súper contagiosa y aunque llevamos un buen ritmo de vacunación comparado con otros lugares, tampoco ha sido un gran freno para este número de contagios. Hemos llegado a tener solo en esta región, solo en la región de Cataluña, entre los 8.000 y 9.000 contagios diarios. Mm. Hemos vuelto a tener otra vez saturación de los servicios hospitalarios, hemos estado en el servicio de la UCI, de los servicios de internación
de unidades de la unidad de la UCI de cuidados intensivos, los hemos tenido prácticamente casi al borde de la saturación. Algunos hospitales se saturaron, tuvieron que derivar enfermos hacia otros hospitales. Y bueno, volvemos a tener toque de queda, seguimos en muchas poblaciones aquí con toque de queda a la 1 de la mañana, no se puede mover, con el cierre de la restauración, aunque continuamos tratando de mantener la cierta actividad porque la economía del país no va a resistir. Así que se ha abierto todo lo que es el turismo, se permite llegar gente de cualquier lugar, porque el turismo, pues ya se sabe, es una gran economía, una gran parte de la economía española, sobre todo aquí de la nuestra. Así que ahí estamos, con una situación complicada, aunque parece que, según dicen, hemos llegado a la cresta, ha bajado el número de contagios y de personas ocupando las UCIs, así que bueno, parece que vamos hacia abajo. Se supone que muchos de ustedes ya tienen las 2 dosis y van para tener una tercera, ¿no? Sí, andamos sobre aproximadamente cerca del 40, 30 y algo por ciento de la población anda ya con las 2 dosis de vacunación. Yo tengo las 2 también. Y se está trabajando, al menos es la intención del gobierno, de llegar sobre un 70% de vacunados completos a final del mes de agosto. No sé si va a ser posible, el ritmo es serio. Hoy se repartían 3 millones de dosis de Moderna y de Pfizer en todo el país y se está intentando de acelerar el proceso de la vacunación. Aunque ya empezamos a tener, como en otros países, pues bueno, un reducto de personas negacionistas, personas que tienen temor y bueno, esa es la parte, un reducto importante. También esta nueva cepa que tenemos está afectando... Delta. El Delta, sí. Está afectando a los jóvenes porque son los que, bueno, han roto con todas las... hay bastante poca, considero un gran número de ellos, especialmente ahora que ha llegado el verano y el verano pues también trae cierto descontrol. Los jóvenes están teniendo poca disciplina. Sí, y se está generando un gran contagio a través de ellos, y también lo que está pasando es algo que parece que se va a confirmar en los próximos días, que las personas mayores de 65 años, especialmente los que viven en residencias de ancianos, aún teniendo las 2 dosis, se están infectando e incluso están teniendo que ser hospitalizados. Así que se está valorando la necesidad de tener una tercera dosis, al menos en un grupo de edad importante de personas mayores. Bueno, yo soy parte de ese grupo y tengo solamente una dosis hace 4 meses. Wow. Ahora me dicen que me van a dar otra de otra marca, otro laboratorio. Nos han mentido mucho aquí, ¿viste? Y siguen mintiendo. Creo que estamos en el 14, 15% que tiene las 2 vacunas. Bueno, no importa, es otro tema. Estando allí, te voy a hacer una pregunta que te va a sorprender, porque me interesa mucho esto. Me gusta mucho leer la palabra de Dios y seguir el mapa, la geografía, ¿viste? Allí cerca de donde vos estás, en Girona, se dice que hay un lugar donde llegó el apóstol Pablo. ¿Es cierto eso? Bueno, eso dicen. Hay muchos, algunos dicen que hay ciertamente indicios. No sabría decirte si es seguro o no. Algunos dicen que Pablo entró por Tarraco, por lo que ahora se conoce por el puerto de Tarragona, que sí que llegó. Yo no tengo esa seguridad. Al menos siempre he pensado que una imprenta de Pablo, del apóstol Pablo, aquí en España hubiera traído otra, al menos hubiera, yo creo, es mi opinión personal, no estoy tan seguro, pero los indicios que hay de su visita no son importantes, o sea, no son tan relevantes como para poder asegurar que estamos seguros que ese deseo de Pablo de venir a España se fraguó, ¿no? Sí. Aunque algunos creen que sí. De todas maneras, yo soy de los que pienso que la imprenta de Pablo hubiera quedado como ha quedado pues en Turquía o en otros escenarios donde él anduvo, ¿no? Pero bueno, sí, se dice que sí, que estuvo en España y que entró por Tarragona. Hay un lugar donde la gente va a mirar, porque vi en la isla de Malta que hay un lugar donde dicen que él llegó
después del naufragio, ¿no? Y la gente va a visitar la playa donde se supone él llegó. ¿Es el caso de allí de Cataluña? ¿Hay un lugar donde la gente va y dice, acá es donde llegó Pablo o no? No, no, no hay ese escenario. Lo que sí hay es el apóstol Santiago, eso sí, como conocéis, tenemos el Camino de Santiago y ahí Sí. sí que se cree que el apóstol llegó y bueno, ese sí que es una ruta muy frecuentada hoy por muchísima gente, ¿no? Creyentes y no creyentes, la ruta de Santiago se ha convertido en un espacio pues bueno, para muchas personas, para meditar, para hacer entrenamientos, para hacer coaching, toda esa ruta hasta Santiago de Compostela y llegar hasta la catedral, pues bueno, son espacios muy frecuentados y ahí sí que, bueno, se ha dejado muy constatado por la Iglesia Católica que sí que estuvo el apóstol allí Mm. y sí que llegó a ese escenario, ¿no? No, eh, No, ahí lo dejamos. sí. Pero de Pablo no tenemos un espacio. A Tarragona sí que quedan vestigios romanos muy interesantes y muy bonitos que la gente va a visitar, Sí. pero no un lugar concreto donde dices aquí estuvo el apóstol Pablo, ¿no? Mm. Ahora, hablando de ese camino que gente eh, que yo he escuchado por radio que lo ha hecho y no son personas con una profunda fe. Eh, es algo así como una caminata religiosa, mística, turística. Eh, Siendo España, o yo tengo esta perspectiva de España de un país cada vez más agnóstico, más antirreligioso, antiespiritual. ¿Cómo se compadece esto de que crezca el agnosticismo y a la vez haya tanta gente que haga ese camino? Sí, bueno, como sabéis, tenemos un nivel, sobre todo en las generaciones más jóvenes, totalmente entrando desde el ateísmo y el agnosticismo, ya superan el 50% de los jóvenes, ¿no? Hay un porcentaje ya elevadísimo, elevadísimo de las primeras generaciones. Pero en realidad el Camino de Santiago tiene una cierta dosis de esa espiritualidad de la que todo el mundo, de alguna manera, más vinculado a lo religioso o menos vinculado a lo religioso, la gente tiene esa necesidad de lo intrínseco, ¿no? De la parte más intrínseca del ser humano. Y el Camino de Santiago, como que de alguna manera, ya sea, aunque es un camino vinculado a lo religioso y a los a este caminar de los peregrinos hasta Santiago de Compostela, cuando tomaban votos y hacían todo el camino de Santiago y llegaban allí. Toda esa parte de la parte religiosa todavía queda, porque hay una parte de la España profunda que todavía tiene esa vinculación, cada vez menos, pero sí que el Camino de Santiago se ha vuelto un camino muy plural. Mm. Allí puede ir desde un ateo total hasta un religioso recalcitrante. El Camino de Santiago está frecuentado por muchísima gente, ¿no? Mm. Especialmente por esa parte más espiritual, ¿no? Que tiene el camino, no vinculado a lo religioso. Y gente va a hacer meditaciones, bueno, incluso evangélicos van allí a hacer un camino de 7 días, de 10 días de coaching, que van con una persona, van haciendo el camino, tienen sus sesiones de entrenamiento, sus sesiones de coach con el coach que hacen el camino. Así que es muy plural, incluso empresarios y empresas que pagan a sus directivos esos viajes para ir y tener ese tiempo de empresa con su gente directiva. Así que es muy plural el camino. Mm. Bueno, no digo que ya estoy muy, muy grande como para hacerlo, pero la zona por donde se camina es realmente hermosa, ¿no? El norte de España. Así que hemos presentado de esta manera a nuestro invitado Jaume Torrado. Ahora vamos a hablar del trabajo que él hace. Me decías, Jaume, que estuviste en Etiopía haciendo una tarea social. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? ¿Cómo es que pasaste todo un mes en Etiopía haciendo qué y por qué razón? Bueno, yo formo parte de los equipos de emergencia, formo parte de equipos de emergencia de Samaritan Purse, de la asociación que preside Franklin Graham. Y bueno, cuando hay una situación de emergencia, pues solemos ser convocados para atender
alguna situación humanitaria. En el caso de Etiopía, bueno, se fraguó una situación a finales del año pasado. Es compleja, algo compleja interna, pero para resumirlo, hubo un conflicto interno del país. Primero fue interno, un conflicto entre la región de Tigray y el ejército federal, un conflicto que se convirtió en un conflicto armado. Primero fue un conflicto político. Etiopía está dividida en regiones también y tienen ejército, así que hubo un conflicto armado entre los dos ejércitos, pero después se convirtió en un conflicto todavía más complejo porque la región de Tigray ha defendido su frontera con Eritrea por muchos años. De hecho, son los enemigos aférrimos de Eritrea, porque ese conflicto armado que han tenido muchísimos años Etiopía con Eritrea ha provocado odio total entre los dos países. Y el ejército federal siempre ha dependido del ejército de Tigray, de la región del norte, para defender esa parte de la frontera. Bien, cuando se ha generado este conflicto entre el ejército de Tigray y el ejército federal de Etiopía, lo que ha ocurrido es que el ejército federal se ha visto incapaz de someter al ejército de la región de Tigray. Y en una situación completamente inesperada, el primer ministro de Etiopía generó el año pasado un acuerdo de paz, que por lo que se ganó el Premio Nobel de la Paz, un acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea. Y en ese acuerdo de paz permitió, o de hecho más que permitir, solicitó la ayuda de Eritrea para combatir contra el ejército de Tigray. Así que el ejército federal combatió desde el norte, desde el sur, y el ejército de Eritrea entró por el norte. Lo que ocurrió en ese combate es que Eritrea, pues, probablemente es uno de los ejércitos más crueles que hay en el mundo, y entró y devastó todas las poblaciones con asesinatos, con violaciones, con muertes, con torturas, y eso ocurrió. Hubo un desplazamiento masivo de cerca de 1 millón de personas, entre medio millón y 1 millón de personas, de gente desplazada en un país ya completamente devastado por la hambruna. Así que, bueno, en esa situación nosotros, Samaritan Purse envió un equipo que, gracias a Dios, ellos ya tenían oficina en Etiopía, así que fueron de las pocas entidades que han tenido la oportunidad de estar allí en medio del conflicto armado, en medio de la situación que realmente era terrible para los niños, especialmente para mujeres vulnerables. Y bueno, allí me tocó servir durante 30 y pico de días, y estuve pues allí trabajando, sirviendo, ayudando en el tema del desarrollo. Mi trabajo tiene que ver con la logística y operaciones, así que estuve trabajando en todo el área que tiene que ver. Hemos estado trabajando en distribución de alimentos con el Banco Mundial de Alimentos, en asistencia médica con 2 equipos médicos móviles, y también en la ayuda del establecimiento de los campos de desplazados de forma temporal hasta que la situación se pueda arreglar. ¿Cerca de qué ciudad estabas, Jaume? Nosotros estábamos en el norte, la parte de todo lo que tiene que ver bastante a unos, más o menos como unas 4 o 5 horas o algo más de la capital de Tigray. En todo lo que era el movimiento de los refugiados, de los desplazados. Sí. Nosotros somos ignorantes de que en el mundo está sucediendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo sobreviví esa gente? ¿Qué encontraste cuando te pudiste relacionar con ellos, estar en contacto con esa gente que había sido desplazada? ¿Cómo vivían? Bueno, mira, yo llevo trabajando con el tema de refugiados desde el año 2015. Fue cuando comencé a trabajar, y he estado en diferentes países. He estado en Irak, he estado en Turquía, he trabajado estableciendo campos en Siria. He estado, bueno, obviamente en todo lo que fue el corredor humanitario de Europa, en Croacia, en Serbia, Eslovenia, en Grecia, en las islas griegas. Y te puedo asegurar que de todas las experiencias vividas, probablemente esta es la que más, para mí, la que más me ha impactado, con la que me he llevado una herida más fuerte en el corazón. Yo he visto hambruna, he visto
pero fíjate que aún viendo la hambruna que he visto en Etiopía, no me ha afectado tanto la hambruna, no me ha afectado tanto la enfermedad. He visto muchísima gente enferma, aunque allí no se puede saber si era COVID o no, porque no había manera de test, así que podía ser COVID, podía ser tuberculosis, podían ser tantas enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias, pero probablemente fuera COVID. Había miles y miles de personas enfermas a las que se atendía diariamente, ¿no? Pero no me ha afectado tanto eso como ver el... Yo no he visto, yo he visto el mal, pero nunca he visto el mal a estos niveles. O sea, no he visto el pecado desarrollado en la vida de los seres humanos en una maldad del hombre con el hombre a estos niveles. Lo he visto en reportajes, lo he visto en películas, pero nunca he estado tan cerca. Nunca he vivido el relato que no podría hacer aquí, porque incluso moralmente no sería capaz de poderte relatar aquí las experiencias, los relatos de mujeres, de niños. No sé, ha sido realmente ver la crueldad del hombre con el hombre. Probablemente no la he visto nunca a los niveles que lo he vivido en esos 30 y pico días, y la verdad que era diario. Y fíjate que vivíamos en medio del conflicto, nosotros salíamos diariamente, teníamos que esperar para saber qué carreteras estaban libres, podías salir una mañana y encontrarte tanques, fundas de obuses en medio de la carretera, controles permanentes, y todo eso a mí no me afectó, o sea, ni la inseguridad, y todo eso pero me afectó mucho el mal, me afectó mucho el pecado, me afectó mucho la crueldad, cómo puede llegar a ser de cruel el hombre con el hombre, y ahí, bueno, lo puedes unir a cómo podemos entender el final de los tiempos, ¿no? Como habla la Biblia de cómo será la humanidad antes de la venida del Señor, ¿no? Y bueno, yo ahí lo pude ver con una claridad, con una rotundidad tremenda. El Evangelio no ha llegado allí, ¿no? Eritrea es uno de los países más cerrados al Evangelio, ¿no es cierto? Sí, Etiopía es prácticamente, aunque hay un gran número de personas musulmanes, es prácticamente ortodoxo. Lo que pasa es que es un país ortodoxo, pero en su propia forma. No sé si conoces, pero es muy interesante la historia de Etiopía. Yo estaba muy cerca de donde los etíopes dicen que se encuentra el arca perdida. Ellos creen que los dos hijos de Salomón que tuvo con la reina de Saba, es como cuentan ellos la historia, vinieron, o sea, regresaron con su madre a Etiopía, y que Salomón, visto la destrucción del templo, envió el arca, y ellos dicen que la están custodiando en tienen un tipo de convento, sí, que hay un monje dentro que lo custodia, nadie puede entrar, nadie puede verlo, pero ellos dicen que tienen ahí el arca, ¿no? Uh-huh. Así que ese hecho ha hecho que hay una cultura que ha prevalecido dentro de la ortodoxia, porque parece ser que hubo un favor que los etíopes hicieron con Mahoma, y Mahoma les favoreció con tener la protección. Así que Mahoma protegió Etiopía, y parece ser que porque el profeta dio esa protección, ha sido uno de los pocos países donde no se ha combatido el cristianismo, ¿no? Así que ahí conviven musulmanes, sí, y también conviven cristianos ortodoxos. Claro. Ya te digo, muy particular, ¿eh? Muy particular como es su cristianismo, pero sí son cristianos ortodoxos una gran parte de la población. Claro, también está el etíope del libro de los Hechos, que dicen que llevó el Evangelio a Etiopía. Uh-huh. Sí. Ahí se considera que quedó esa parte. Bueno, yo lo creo, ¿no? Lo creo porque a diferencia de otros muchos países, tienen su historia del cristianismo que ha prevalecido a lo largo de todos estos años. Ahora, Eritrea era parte de Etiopía y se separó, ¿no es cierto? Sí, hay una división, y bueno, siempre ha habido, como te decía, Eritrea ha sido el enemigo aférrimo de Etiopía. Bueno, eso es cómo funcionan las tribus. Es bastante tribal todavía el país en sus divisiones, y Eritrea era una parte, y finalmente se independizó de Etiopía en una guerra bastante fuerte, y han estado por muchos años en conflicto, por muchos años en guerra, ¿no? ¿Qué zona, no? Yo no sé si me animaría a ir con toda la custodia de los organismos internacionales, así que la verdad, Jaume, te felicitamos, ¿no? De tanta valentía.
pero al volver, ¿cuánto? A ver, te voy a hacer una pregunta personal, ¿no? ¿Te duró el impacto? ¿Te afectó emocionalmente de alguna manera? Bueno, mira decirte que Samaritan tiene un equipo genial, extraordinario, un equipo de apoyo para cuando regresas a casa. Y ha sido tan fuerte para todos los que hemos estado allí que probablemente de todos los periodos que he vivido nunca me han hecho un seguimiento tan continuo. De hecho, hace la semana pasada recibí la última, bueno, no la última, bueno, la última de las llamadas, pero no creo que sea la última que me hagan, de seguimiento, de cuidado, el cuidado que tienen para los equipos que van a trabajar sobre el terreno. Y la verdad es que sí, he de decirte que me afectó, vamos a ver, no que me afectara que me deprimiera o algo, pero sí me quedó bastante, de hecho me ha quedado bastante en el corazón, la región, la injusticia, el no poder el estar allí, saber cosas, no poder denunciar, no poder sacar fotos, no poder enviar esa información fuera al mundo exterior porque peligra la labor que está realizando la entidad y peligra esos miles y miles de personas que van, si no, no van a tener esa ayuda. Así que todo eso a mí, siendo una persona como que muy comprometida con la justicia social, me molesta muchísimo no poder denunciar aquello que es denunciable, ¿no? O poder dejar a conocer públicamente, pero es tu primer compromiso que nos obligan a tomar, es no poder tomar una sola foto, no poder sacarla fuera, no poder contar qué está pasando, no poder dar nombres ni lugares. Entonces, se hace muy complicado para alguien que realmente está muy comprometido con la justicia social, ¿no? Ujú. Así que, bueno, sí me afectó mucho en esa parte de sentido. Y me afectó, por ejemplo, te puedo contar una historia muy concreta. En uno de los días, estando con el equipo médico que estaba atendiendo, apareció una niña, tendría aproximadamente como, te diría, como 7, 8 años, y apareció con una señora bastante mayor que probablemente daba la impresión de que era la abuela, no la mamá. Pero me preocupé porque vi la niña como muy autómata, ¿sabes? Como alguien, como un cuerpo humano que está caminando, pero que no, su mirada estaba perdida completamente y no reaccionaba a tratar de dar un caramelo o a tratar de, porque es lo que hacíamos un poquito en esas historias, tratar de jugar con los niños que son los que viven un poco menos afectados el entorno, ¿no? Así que, visto que la niña no reaccionaba de ninguna manera, me acerqué a la madre, busqué uno de los intérpretes y le pregunté qué le pasaba a la niña, si es que tenía fiebre. Me dijo que sí, que tenían fiebre, pero dije, no reacciona, no reacciona conmigo, le pasa alguna cosa. Y la abuela me comentó, está así desde que su madre fue violada por un montón de soldados y su padre fue asesinado delante de ella, ¿no? Y quedó en shock. Y esa imagen, te puedo decir que todavía hoy te lo estoy contando y tengo todavía las emociones a flor de piel, ¿no? Me quedé impresionado porque es como si estuvieras con una persona que estaba viva pero que no estaba allí, ¿no? Su cuerpo está vivo, está movida por la abuela la encamina, la lleva acá, pero ella estaba completamente, no estaba allí. No estaba allí. Aquel día en que ella vio cómo violaron uno tras otro a su madre y a ella y a su padre, lo asesinaron públicamente allí delante de ella, esa niña quedó así. Así que, bueno, esas imágenes quedan muy fuertes en mi retina, y a veces la impotencia, el no haber podido hacer más de lo que hicimos, sí queda afectado. Mm. Y lo que nos estás contando es solamente una muestra eh, de miles de casos similares o aún quizá peores que este, ¿no es cierto? Sí, es así. Y lamentablemente, ya digo, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Y esto ya probablemente no deberíamos ni hablarlo, pero los medios internacionales, por ejemplo, ahí se han cometido, esto en el futuro se conocerá como un genocidio
pero no se ha dado a conocer. Se ha negado, durante mucho tiempo se negó que hubieran soldados eritreos en Etiopía. El propio gobierno etíope lo negaba con rotundidad. Y cuando lo aceptó, dijo que eran pocos y que estaban de vuelta. Y bueno, yo te puedo asegurar que ni eran pocos ni estaban de vuelta. Yo me encontraba muchos controles a diario y bueno, tuvimos muchas dificultades. Piensa que Etiopía no tiene carreteras, no tiene muchas carreteras en buenas condiciones y durante días, por ejemplo, yo tuve muchas dificultades para salir del país. La carretera que nos unía con el aeropuerto desde donde salíamos quedó cortada, tuvimos que hacer casi 7 horas a través de montañas y caminos y muy complejo para poder llegar hasta uno de los aeropuertos que estaba abierto, poder volar hasta la capital y después salir ya para casa, ¿no? Sí, es una situación que se sabe muy poco y sobre todo se ha tenido que aceptar que se sepa poco para poder ayudar a las personas que están allí. Bueno, y queda algún grupo de cristianos, ¿no?, por los cuales podemos orar. ¿Tenés algún tema de oración alrededor de este tema que querés compartir, Jaume? Bueno, sí, yo creo que sería muy bueno poder orar primero por las iglesias que hay. Hay iglesias, digamos así, gente nacida de nuevo allí, ¿no? Nosotros hemos compartido, obviamente siempre buscamos partners allí que sean, con los que podamos colaborar y bueno, allí hay iglesias, nosotros hemos trabajado con algunas de las iglesias y yo creo que hay que orar mucho por ellos. También orar por la población. Yo siempre pienso que es una población, sobre todo la de Tigray, una población muy golpeada en este último tiempo. La gente se siente, entre comillas, invadida por su propio ejército. Se siente, bueno, yo he visto atrocidades públicas allí, ¿no?, con gente en la calle por parte de soldados. La gente se siente mal, se siente muy mal y creo que es una buena oportunidad también por los creyentes que hay allí, aparte de lo que se pueden hacer. La gente también te debe decir que la cultura es muy cercana, muy amorosa. O sea, cuando conoces la gente, es cultura cercana. No sé, por ejemplo, si quieres tomar un café, como no existen los bares, o muy pocos, que existe la cafetería, digamos así, del hotel, pero no existen cafeterías como una ciudad normal. El café se toma en la calle, hay especialmente mujeres que están sentadas con unos carboncillos, te machacan allí el grano del café, te lo tuestan. Así que si quieres tomar café necesitas como mínimo media horita o 40 minutos para que te lo preparen. Así que se genera una conversación, un diálogo donde te van a preguntar por tu familia, por tu esposa, tus hijos, dónde vienes, cómo es la vida allí, porque obviamente para un café necesitas al menos 30 minutos, tienen que machacar el grano, tostarlo allí delante tuyo y hacerte el café y después te lo tienen que meter en una vasija de barro, tienes que esperar que el pozo del café baje hasta abajo y entonces el café está increíblemente bueno. No he probado un mejor café en ningún lugar del mundo, pero es así, la gente es muy cercana y se puede compartir con ellos, se puede compartir muy cercanamente acerca del amor de Dios y del deseo de Dios de tener una relación íntima y personal con ellos. Sabés que me queda, Jaume, la comparación que hiciste de que así será el mundo. Va a crecer la injusticia, la maldad, el odio, la violencia, la desigualdad. Y vos estás describiendo un panorama apocalíptico y pensar que el mundo todo va a ir en ese sentido, ¿no? De tal manera que la gente va a buscar a alguien que lo saque de esta situación. Y bueno, sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Va a buscar, pero en el lugar equivocado. Bueno, Jaume, nos has conmovido con esta historia, realmente, ¿no? Porque como vos decís, la prensa no menciona esto y los ciudadanos no tenemos manera de conocerlo. Y a mí me gustaría decirle a todos aquellos que están viendo el programa, pedirles que oren por los cristianos allí en Etiopía, las iglesias de Etiopía, que el Señor les dé fortaleza en medio de una tremenda persecución, tribulación que están viviendo.
debemos orar por nuestros hermanos que están sufriendo y hoy hemos aprendido que muchos de ellos están allí en Etiopía. Ahora, Jaume, volviendo a España, me imagino al volver, después de ver esa situación y llegar al aeropuerto en Barcelona y no podés tomar un café en Starbucks y comer una paella en cualquier lado y ver que todo el mundo tiene más de lo que necesita. ¿Cómo te sentiste? Como que el mundo es injusto. ¿Por qué hay tantos que tienen tan poco y algunos tenemos tanto? Y yo me considero del grupo de que tiene mucho, ¿eh? Bueno, Juan Pablo, te voy a decir algo que ya que no nos escucha nadie, Sí. te lo voy a contar. Hay dos sentimientos que te puedo compartir, hay más, pero dos sentimientos que son los primeros con los que tienes que trabajar, al menos yo, ¿no? El primero que tuve que trabajar es con el sentimiento de culpabilidad. O sea, cuando vine me sentí culpable de estar aquí. Es el primer sentimiento. De hecho, estás aquí y sientes que no deberías de estar, que tendrías que volver, que tendrías que regresar. Dejas un panorama, una situación, compañeros, una situación muy difícil, muchísima necesidad y tienes como un sentimiento de culpabilidad, ¿no? De que dices, podrías estar más tiempo, podrías tratar de quedarte más, las cosas de aquí no son tan importantes, no se minimiza, o sea, ves todo lo demás y se queda muy pequeño, ¿no? Todo lo que está a tu alrededor lo ves chiquitito y la única razón por la que te quedas probablemente es por la familia, porque la familia lo ha pasado muy mal. Nosotros estuvimos muchas semanas sin poder comunicar, cortaron todas las comunicaciones, no hubo manera de poder dejar saber cómo estábamos ni nada, ¿no? Entonces hubo un momento muy difícil que se vivió aquí en la familia y la familia pues obviamente no quería que volviéramos para nada. Y el segundo sentimiento que te puedo contar también es tienes que hacer un trabajo bastante profundo de que todo aquello que dejaste y que vuelves a tomar, tratar de no mirarlo con los ojos con los que traes, de ver las circunstancias que has visto, porque si no, sientes cierta incomodidad de tener que gestionar problemas que son tan paupérrimos, tan triviales, ¿no? Circunstancias que vive la iglesia de hoy, ¿no? Te digo que los pastores de hoy, nuestros pastores, tienen que lidiar con trivialidades, pero el 95% de su tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces tienes que tratar de bajar y permitir. Yo me tomo unos días, realmente me tomo unos días para, no sé, trato de tomarme 3, 4, 5 días y trato de verdad de hacer como los astronautas. Entrar en mi casa y tomarme unos días para descomprimir de lo que traigo y tratar de adaptarme otra vez a la Tierra, porque sí, esos dos sentimientos son bastante fuertes. Y la otra cosa que sucede, no sé si te pasó, que cuando lo querés contar, la gente te mira con una cara de incredulidad. No me estás exagerando, no estás mintiendo, Jaume. Vamos a tomarnos un cafecito, una paella, hagamos lo que hacemos los españoles, en este caso los argentinos también, ¿no? A mí me ha pasado de volver conmovido, y no estoy hablando de ir a Etiopía, de haber ido a una zona muy pobre de la Argentina y al querer compartirlo, me di cuenta que me miraban como si era un astronauta que volvía del espacio. Mm. Este, qué difícil, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, aunque yo sí veo que hay cierta parte de, por ejemplo, una cosa con la que lidiamos nosotros, que tenemos otras responsabilidades aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo mis responsabilidades como presidente de nuestras iglesias. En otro tiempo, en este no, pero hasta septiembre del año pasado he pastoreado directamente iglesias por 30 y pico de años. Y cada vez que he salido, si son unos días, no pasa nada, pero como me pase 30 días, como me pasase 30 días fuera de la iglesia, a la vuelta tenía la gente molesta. Pastor, no puede estar 4 semanas fuera de la iglesia, ¿no? Hay cierta sensación de incomodidad, ¿no? Y uno llega y dice, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que este sentimiento pueda ocurrir, ¿no? Al final, pero sí que es cierto que hay un gran número de personas que cuando lo cuentas, yo creo de creyentes,
comprometidos, que se sienten y te preguntan, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar en eso? Y uno dice, ojalá pudiera tener, ojalá supiera, ¿no? Y al final dices, bueno, no todo el mundo puede ir, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Yo lo siento, para mí es un privilegio que me consideren parte de esos equipos. Pero bueno, podemos hacer mucho comenzando por la oración, ¿no? Que a veces minimizamos el poder de la oración, pero la oración mueve todo, ¿no? Así que creo que lo primero que deberíamos poder es entender el poder que tiene la oración y de que intercediéramos por situaciones como esa. Pero luego tenemos otras partes que a lo mejor se consideran menos importantes, pero que lo son mucho para que otros puedan ir, y es que es la capacidad de poder dar, ¿no? Igual no todo el mundo puede ir, pero sí todo el mundo puede dar. Y la capacidad de poder ofrendar, de poder enviar ayudas a esos lugares, es mucha, hay muchas posibilidades y muchas organizaciones que están trabajando allí con las que nos podemos involucrar y ayudar, ¿no? Así que yo sí creo que se pueden hacer cosas, y yo sí creo que hay una parte de la Iglesia como que le afecta, ¿no? Que se siente comprometida. Otra que, bueno, está ahí, ¿no? Pero creo que no le afectaría ni eso ni muchas otras cosas. Sí. Bueno, vos sabés que me vuelvo a recordar que volví muy conmovido de ese viaje, pero al ver la pobreza acá en una de las provincias de la Argentina, y me piden entrevista a un muchacho, se sentía muy mal. Le digo, ¿qué te pasa, no? Yo venía con la mente de lo que había visto, nada comparado con lo que vos nos contaste, Jaume. Dice, no, pero seguro. Dice, mi futuro suegro no quiere que nos vayamos de viaje de bodas al Caribe, dice. Yo quiero ir al Caribe y él no quiere. Ay, señor, yo digo. Y lo tomaba él como un mal tremendo, me lo compartía a mí, quería que yo le hablara al futuro suegro, que es amigo mío, que lo dejara. Yo digo, este vive en otro mundo, no sabe de dónde vengo, ¿viste? Cuesta mucho bajar. Esto es lo que te pasó a vos y a mí, otra vez, 1% de lo que vos viviste. Jaume, dijiste que sos presidente de un grupo de iglesias. Contanos un poco de eso. Sí, bueno, presido ahora, en este tiempo, las Iglesias de Dios de España. Es mi responsabilidad aquí en España. Estoy trabajando, dirigiendo un proyecto muy cautivador que estamos tratando de, si se puede decir, de refundarnos, ¿no? Tratar de entender los tiempos y tratar de invertir nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en ser iglesias que realmente entienden lo que ocurre, tienen un buen relato de los hechos, lo pueden leer a través de lo que el Señor nos está hablando, y además permitimos que Dios nos dé la forma que necesitamos tener para una sociedad cada vez más rota, cada vez más desorientada, pero con una iglesia cada vez más distante, ¿no? La iglesia cada vez está más distante del mundo que nos necesita, y creo que tenemos que acelerar procesos. La iglesia tiene que empezar a acelerar procesos, romper con esquemas y permitir que Dios le dé la forma que necesita para poder abrazar al mundo que está roto, ¿no? Yo creo que esa es una labor que estamos ahí, y bueno, esa es digámoslo así, mi otra parte de mi corazón aquí. Jaume, lo que estás diciendo que querés volver a la iglesia del 2019, antes de la pandemia, que todo sigue igual. No, yo creo que es todo lo contrario, Juan Pablo. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, al menos nos ha sacudido. El mundo ya ni es ni será igual al que fue antes de la pandemia, y yo diría que incluso la pandemia es como un ensayo de las cosas que han de venir, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, yo creo este es un primer ensayo, la falta de libertad, falta de la posibilidad de... Nosotros en la Argentina el año pasado no podíamos cambiar de provincia o de estado o de región, no podíamos. Te paraba la policía y decía, usted no puede ir, ahora no podemos ir a otros países, por ejemplo. No podíamos tener reuniones en los templos, hemos perdido libertad, y decir, bueno, pero esto va a pasar. No, este es un ensayo. Yo coincido con vos en eso, ¿eh? Este es el principio de un nuevo estilo
del mundo, y en lo que la Sí. Iglesia va a tener que replantearse, recrearse, refundarse, no cambiando la doctrina, pero sí No. la forma, ¿no es cierto? Mm. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí estamos al menos nosotros y con humildemente, ¿no? Desde nuestra humildad, desde lo que representamos en España, entendemos eso y creo que otros muchos lo están entendiendo. Yo estoy escuchando voces alrededor del mundo que entiendo que el Espíritu Santo está hablando con toda la Iglesia y hay algunos elementos muy evidentes, ¿no? Yo creo que la Iglesia de este tiempo, ¿no? Esta Iglesia de ahora, tiene que volverse más humana, ¿no? En el sentido de tiene que humanizarse más, tiene que encarnarse más en el mundo para poder abrazarlo. O sea, la Iglesia tiene que salir desde sus configuraciones religiosas que la han apartado, la han dejado bastante al margen de este mundo y tiene que volver a estar en medio, ¿no? Y para eso también debemos de poder presentar un evangelio, debemos de poder saber presentar un evangelio a una sociedad muy nueva, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños. Es una sociedad, yo le decía que nuestro enemigo, ¿no? Aquí, al menos en España, y creo que eso va camino de Latinoamérica, algunos países se resisten, pero se ve bastante evidente que también va a entrar por ahí. Nuestro enemigo ha sido bastante inteligente en este sentido, ¿no? Ha dicho, bueno, no puedo cambiar la sociedad, voy a cambiar a vuestros hijos, ¿no? Y se ha metido de lleno a tratar de regenerar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a adoctrinarlos desde temprana edad y a preocuparse de que no podamos ponernos en medio de esa realidad, ¿no? Y creo que la Iglesia no ha percibido eso, ¿no? Y está perdiendo a pasos agigantados sus adolescentes, sus niños, sus jóvenes. Si aguantamos los niños mientras aguantan en casa, pero a los 14, 15 tenemos caídas deliberadas, ¿no? Y lo ves en las iglesias mayoritariamente, o no están comprometidos o no saben cómo vivir en medio de este mundo tan complejo. Así que yo creo que la Iglesia necesita poder entender que este es un tiempo muy nuevo, que necesitamos acabar de entender con los ojos, de verlo, con el relato que Dios quiere que tengamos a través de lo que el Espíritu Santo nos hable, y para eso hay que pasar tiempo y ser una iglesia muy íntima. La iglesia tiene que volver a ser íntima, tiene que volver a estar completamente realmente conectada con el cielo, conectada con el Espíritu Santo. Tenemos que poder tener un lenguaje profético, y cuando hablo del lenguaje profético no estoy queriendo hablar de adivinar el futuro, estoy tratando de decir el lenguaje de Dios para este tiempo, poderle hablar a la humanidad un lenguaje no aprendido, sino un lenguaje de ahora, ¿no? ¿Qué Dios tiene para hablarle a nuestra humanidad? ¿Cómo Dios quiere hablarle a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes? ¿Cómo quiere que podamos llegar a sus corazones? Y creo que la Iglesia tiene que aprender eso a pasos agigantados. Uh-huh. Sí, es más rápido de lo que uno supone. Vos sabés que permanentemente estoy preguntando esto a quienes tengo el privilegio de reportear aquí en el programa. ¿Cómo va a ser la iglesia del futuro? Bueno, todos estamos en la búsqueda, ¿no? Nadie tiene una respuesta clara y creo que no va a haber un solo modelo, va a haber muchos y diferentes modelos. Y lo que le pedimos a la iglesia, a los miembros, ¿no? Que participen de este diálogo, que puedan decir lo que ven, lo que necesitan, lo que falta. Creo que le hemos dado mucho énfasis a muchas cosas que tienen que ver con el culto, con las reuniones, y nos hemos olvidado de eso, hablabas vos de la intimidad, de la relación, del estar preocupados el uno con el otro. Bueno, ya me estoy adelantando algunas ideas que yo tengo, pero creo que lo vamos a tener que trabajar y mucho también. ¿La Iglesia de Dios en la Argentina tiene alguna relación? ¿Tenés pastores aquí en la Argentina? Sí, tenemos muy buena relación con ellos. Bueno, de hecho yo tengo muy buenos amigos, que algunos de esos amigos son amigos tuyos también. Pero sí, tenemos muy buena relación. De hecho, creo que... Dame el nombre de alguno para saber. Bueno,
Salomone, Oswaldo Pupilo. Ya está, sí, sí. Vale. Son todos amigos míos. Rubén Salomone, Osvaldo, grandes amigos. Sí, ahora Sí. entiendo el grupo denominacional al que te referís, acá muy, muy apreciado por Ujú. nosotros. Eh, de hecho, creo que fui profesor de una materia del actual secretario, ¿cómo es que se llama este chico? Chico, un señor grande ya. Marulla, creo que es, sí. Sí, él acaba de salir ahora de supervisor. Ah, súper, súper, bueno. Sí, Ha habido cambio. Él acaba de salir ahora de la posición. bueno. Eh, Nicolás. el- la, ¿qué mensaje le darías hoy, ya terminando el programa, a los cristianos, en este caso de Latinoamérica, que estamos un poco atrás de lo que sucede en Europa? Aquí la iglesia ha crecido mucho en estos últimos años. Yo diría que sigue creciendo, gracias a Dios, y que la pandemia va a producir un crecimiento. Yo tengo ese deseo, eh, y creo que se va a dar, ¿no? La gente está muy mal, muy desesperada, ha perdido muchas cosas y la pandemia la ha llevado a esta necesidad de buscar a Dios. Eh, pero ustedes, en cierta manera, nos llevan adelante algunos kilómetros caminados, algunos años caminados, y que todo eso que ustedes están ya viviendo y sufriendo, lo vamos a tener, ya lo empezamos a tener, pero lo vamos a tener mucho más en el futuro. ¿Qué señales de alerta le dirías? Una, dos y tres, terminando ya el programa, Jaume. Bueno, como bien dices, mira, el otro día, hace poco, cuando finalmente se aprobó la ley del aborto en Argentina, tuve un pensamiento, Juan Pablo, y tuve un pensamiento en el que me vino esta idea, ¿no? Porque hacía poco todo lo que se luchó para proteger la vida del no nacido, ¿no? En Argentina, y algunas de las victorias que se pensaba que iban a durar por tiempo y que pronto la batalla, esa batalla, digamos, la parte legal se perdió en ese ámbito. Y la vez que cuando salió esa noticia yo me entristecí mucho, pero pensé precisamente en esto que me acabas de decir ahora. Nosotros aquí en Europa, España es pionera, digámoslo así, estamos en la vanguardia de estas leyes. Ahora acabamos de aprobar una ley donde las personas pueden cambiar de género sin nada, pueden ir y decir que han cambiado de género y no tienen que aportar ningún tipo de justificante y vamos a ver muchas de esas leyes desarrollándose en Europa, en España y que van a traspasar el Atlántico. Y yo me preguntándole al Señor, ¿no? Tratando de qué tenemos que hacer. Y yo creo que tenemos que volver a la Escritura y recordar, o sea, tenemos que tratar de encontrar en la Escritura el guión de vida que Dios quiere para la iglesia de la medianoche. Pues yo creo que si no somos la iglesia de la medianoche, por lo menos vamos a ser la generación que va a preparar a la iglesia de la medianoche. Uh-huh. Y algo que tenemos que poder entender realmente, que la iglesia de la medianoche, la Biblia nos dice, esas cosas que yo creo que serían esas dos o tres cosas que son fundamentales. Una, yo creo que la iglesia de la medianoche necesita tener relato profético, o sea, necesita poder tener un relato claro de ahora, de lo que está ocurriendo en el lenguaje del cielo. ¿Qué Dios, no? ¿Qué Dios nos dice ahora de lo que está ocurriendo y qué Dios quiere, cómo Dios quiere que la iglesia viva y sea? Y eso solo puede darse en los espacios de la intimidad. Una iglesia íntima, una iglesia que recupera el lugar secreto, una iglesia que recupera la vida de oración, una iglesia que recupera las disciplinas espirituales del ayuno, una iglesia que no necesita volverse arcaica, necesita volverse espiritual. Tiene que volver otra vez a esos elementos que le dieron a la Argentina el avivamiento, ¿no? No apareció por arte de magia, hubo gente que pagó el precio. Yo cuando leo acerca de los avivamientos lloro, pero no porque no lo tenga, sino porque no somos igual que ellos, porque no pagamos ese precio, porque no nos pasamos noches enteras en la intercesión, la iglesia llorando y clamando. Yo creo que ese primer elemento de la intimidad es fundamental, una iglesia que vuelve a buscar intimidad, que vuelve a estar cerca del corazón de Dios para poder oír el mensaje de Dios. Y también una iglesia, tenemos que volver a recuperar esos elementos
de ser iglesias llenas del Espíritu Santo. La iglesia del final de la medianoche lo dice claro el Señor, ¿no? Las que tenían aceite pudieron aguantar la medianoche, las que no tenían aceite no fueron prudentes, eran insensatas totales. Y yo creo que la iglesia de este tiempo tiene que poder entender que para lo que viene, para esto que viene, para esa medianoche, la iglesia va a tener que ser una iglesia empoderada. Sí que veremos cosas muy complejas y muy difíciles y no van a cambiar las cosas, pero también vamos a ver la mejor versión de la iglesia. Y esa viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Y yo creo que esos elementos, esos dos elementos van a caminar, ¿no? Al unísono con una iglesia. Mira, y esto con eso dejo ya mi participación, pero fíjate que cuando yo siempre pienso, ¿qué iglesia va a venir a buscar el Señor? Yo no creo que Dios vendrá con una nave nodriza a rescatar una iglesia que estará escondida en una cueva. La iglesia dice que, el Señor dice en su palabra que lo que va a venir a buscar va a ser una iglesia vestida de blanco, de lino, fino, blanco y resplandeciente. Así que va a ser una iglesia hermosa. Y una iglesia hermosa es una iglesia que no solamente recupera el lenguaje de Dios, no solamente vive en el poder del Espíritu Santo, pero también que es la mejor versión. Vamos a ser la mejor versión y la iglesia tiene que poder entender que tiene que recuperar la mejor versión, su mejor camino hacia la santidad, hacia parecerse mejor a Jesús en ese proceso de transformación interna. Yo creo que esos son elementos vitales de este tiempo. Buenísimo, Jaume, buenísimo. Buenísimo y clarísimo. Muchísimas gracias, Jaume, por este rato que nos permitiste tener con vos y que salimos conmovidos de dos maneras. Uno por la historia de tu servicio allí en Etiopía y otro por este último párrafo, un tremendo llamado a lo que debemos ser como iglesia. Que el Señor nos halle fieles. Un abrazo grande, Jaume. Gracias. Muchas gracias por la entrevista y gracias a todos y cariños para toda Argentina, que la tengo en mi corazón. Hay muchos vínculos conmigo y Argentina a la que le debo mucho también. Gracias y gracias a ti por este mérito que no merezco de estar aquí en tu programa. Bueno, no, gracias a vos, Jaume. No se olvide, vamos a orar, vamos a comprometernos a orar por los hermanos de Etiopía. Dice que Dios empezó a contestar las oraciones de Job cuando él empezó a orar por sus amigos. Ese es el camino, dejar de orar por lo que me falta a mí y empezar a orar por lo que le falta a nuestros hermanos. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.